¿Podemos hablar del cuento como una forma literaria en la Edad Media, antes de Chaucer y antes de Boccaccio? Yo pienso que sería más correcto hablar no tanto de cuentos, como los entendemos hoy, ¿verdad?, como lectores de Chekhov o de Borges o de Maupassant, ¿no?, sino de varias formas de ficción breve en lenguas vernáculas. Es decir, diferentes formas narrativas para diferentes públicos y para diferentes ocasiones. De hecho, se puede decir que en la Edad Media, en la Baja Edad Media, hasta Chaucer y Boccaccio, por ejemplo, se usaban narraciones para casi todo, para casi todas las actividades, sin cesar. Se narraba siempre. Pero estas narraciones ocupaban nichos diferentes espacios culturales. No existían como un género unificado, ¿no? Por ejemplo, se narraba en los ejemplos de los sermones, ¿no?, en historias que podían ser verdad o no y que ilustraban o confirmaban una norma general, que se usaban como ejemplos ficcionales dentro de un sermón o dentro de una ilustración jurídica, dentro de un caso jurídico. Se narraba en fábulas, historias que no han sucedido ni sucederán, pero que se prestaban a interpretaciones alegóricas. Una variante especialmente popular era la fábula de animales, siempre ha sido popular, y lo sería de nuevo después, en el siglo XVIII. Esto tenía una larga tradición clásica. Se narraba también, y mucho, en las vidas de santos, que podían a veces sintetizarse en un episodio, o en una conclusión, en el martirologio, el momento del martirio, o en el milagro que sucedía después de la muerte del santo. Y desde luego, pues, los sermones como género también incluían funciones narrativas con citas o comentarios bíblicos o con exploraciones de las relaciones entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Y los sermones mismos podían ser narrativos. Los sermones mismos, en su discusión de ejemplo, aplicadas al público, podían ser también narrativos. En otro extremo, en el mundo más festivo, en un mundo más abierto a lo que llamamos literatura hoy, se narraba también, por ejemplo, en la plaza pública se narraban los fabliaux, que no tienen nada que ver con las fábulas. Era un género de cuentos breves de contenido cómico, jugando siempre con lo obsceno, con lo grotesco, para diversión del público, sin pretensiones literarias tampoco. Todavía hoy se discute si eran de origen burgués o eran de origen cortesano, pero su público claramente era de ambos tipos, era mezclado, ¿no? Después, en verso ya, pero con voluntad ya más claramente literaria, pues estaban, como narrativa breve también, los lais de tradición bretona, ¿no?, que narraban una aventura de tema amoroso y con ambientación mágica o ambientación feérica. Se visitaba el otro mundo, se visitaba el más allá. Esto era muy del gusto en los espacios cortesanos desde el siglo XII. Esas narraciones tenían una ambientación sobrenatural y contenido amoroso. Esto siempre gusta mucho también. Y era una tradición cortesana mantenida desde el siglo XII, ¿no? Y también en estos espacios, pues, si había una aventura particularmente preferida, perteneciente a un ciclo artúrico, por ejemplo, ¿no?, también se podían fragmentar o se podía recitar o evocar fragmentos de estos grandes ciclos narrativos artúricos, ¿verdad? Es decir, una aventura, una aventure, como se decía en francés, concreta, ligada a un román del cual fuera la aventura principal. Entonces se tomaría esta como una narrativa breve. Bien, lo que quiero decir es que no había ningún espacio, si queréis, hasta el siglo XIV, no había ningún espacio, ningún ambiente o ningún área de conocimiento que no estuviera llena de cuentos. Es lo que hoy llamaríamos cuentos, ¿verdad? Llena de narraciones de todo tipo, que hoy retrospectivamente, desde nuestra perspectiva como lectores, vemos como cuentos.
Fabliaux, fábulas, leyes bretones, fragmentos de aventuras, todo esto, todos estos microgéneros o estas micronarrativas estaban circunscritas a sus espacios concretos. Pero en realidad no eran cuentos tal como los entendemos nosotros. Eran diferentes fórmulas narrativas en ambientes específicos y con finalidades adaptadas a cada público. Y muchas veces, como os decía, puestas al servicio de un discurso más amplio, religioso, o un discurso jurídico, o un discurso político. Bien, todos estos microgéneros se ven incluidos, como veremos, y se ven modificados para siempre, con una nueva intención, en los cuentos de Canterbury. Los grandes autores de cuentos de la Baja Edad Media, como Boccaccio, como Geoffrey Chaucer, aunque no solo ellos, sabrán tomar todas esas formas y darles un nuevo tratamiento en las novelas, en prosa, en caso de Boccaccio, o en los talas o tales, en verso, como hace Chaucer. Estos dos autores lo que hacen es crear grandes estructuras marco, dentro de las cuales se puede incluir narraciones breves sobre cualquier tema, sobre cualquier aspecto de la realidad, tratada artísticamente. Y esa voluntad de inclusión, esa ambición por representar todos los aspectos de la experiencia humana y hacerla reconocible artísticamente, que caracteriza a ambos autores, a Chaucer y a Boccaccio. De hecho, Chaucer sería la segunda generación, Boccaccio la primera. Boccaccio y Chaucer dan forma reconocible al cuento bajo medieval porque sobre todo lo convierten en un género con dignidad estética, con dignidad literaria. Y hoy veremos parte de esa transformación. Ambos autores trabajan en lo que llamamos el sermo medio, el estilo humilde, en el estilo que puede participar a la vez de lo humilde y de lo sublime. Y lo hacen extraordinariamente. Ahí sin duda hubo una gran lección de Boccaccio a Chaucer, pero hay una gran diferencia entre ellos, porque en Boccaccio los narradores, los contadores, pertenecen a una misma clase social. En Chaucer no es así. En Chaucer las diferentes voces narrativas provienen de ese inmenso espacio social móvil y dinámico que es la Inglaterra del siglo XIV, que incluye las profesiones liberales, los funcionarios, los comerciantes independientes. Hay aristocracia también, pero ya veremos que hay muy poca aristocracia entre los narradores de los cuentos de Canterbury. Estamos en el siglo XIV, finales del siglo XIV, un momento de crisis del Estado feudal. Estamos a las puertas del Estado moderno. Y en Chaucer se da una apertura total al mundo social, que no es narrado solo, sino que quiere narrar él mismo, quiere narrar los cuentos y narrarse él mismo, quiere explicarse a sí mismo este mundo, esta sociedad. Bien, es lógico que la tradición del cuento medieval se renovara justamente no en el mundo de la aristocracia, sino en el mundo de la burguesía, y concretamente en el Londres urbano. De allí es donde procede nuestro autor de hoy, nuestro explorador de maneras de contar, que es Geoffrey Chaucer. Aquí le tenemos en esta imagen. Este manuscrito es de principios del XV y puede ser muy bien que, dado que Thomas Hockley, que es el autor de la imagen, le conoció personalmente, puede muy bien ser que se parezcan, que sea la imagen real de Chaucer. Y aquí le tenemos una imagen más tradicional en este manuscrito comenzado posiblemente en vida de él, no lo sabemos seguro, pero se le representa muchas veces yendo a caballo como sus peregrinos, como los protagonistas de los cuentos de Canterbury, y con esta barba representativa de un hombre de unos 50, 60 años, que es los que tenía él cuando murió. Bien, ¿quién fue Geoffrey Chaucer? Fue hijo de un mercader de vinos en Londres, y esto es significativo, no es casualidad. Fue un mercader muy próspero, un hombre que conocía muy bien la importancia de los contactos y de la educación. Entonces puso a su hijo de pequeño a servir como paje en la casa de la condesa de Ulster, que era la nuera del rey. Lo veis aquí en la
en la cuarta entrada, en 1356, hay un documento ya en el que el joven Chaucer consta como paje de la duquesa de Ulster. Esto es muy importante porque quería decir estar indirectamente al servicio de Eduardo III y, por tanto, de la Casa Real inglesa. Eduardo III primero y Ricardo II después. Y el primer contacto de Chaucer con la literatura y con la filosofía seguramente fue en la biblioteca de la condesa. Y allí empezó Chaucer a aprender diplomacia e idiomas, se convirtió en un hombre políglota, hablaba 4 idiomas con fluidez, incluyendo el italiano, posiblemente supiera también algo de español, aunque no podemos demostrarlo. Y de allí pasó también a servir en el ejército como un joven soldado que participó en algún episodio de la Guerra de los 100 Años al servicio de Eduardo III. En 1372, como veis, viajó a Génova en una de sus misiones diplomáticas y, en todo caso, es seguro que conoció las obras de Boccaccio, ya las conocía entonces. Se ha especulado con un posible encuentro real con él, ¿no? No lo sabemos, pero si se produjo fue absolutamente determinante. Bien, o sea que podemos ver la carrera de Chaucer como una trayectoria ascendente, ¿verdad? Muy propia del mundo burgués del siglo XIV. Además, toda esta carrera está documentadísima, o sea que tenemos casi todas las pruebas documentales. Entonces tenemos que Chaucer conocía de primera mano el mundo de los comerciantes, más o menos humildes, el mundo de la vida urbana, el mundo de las leyes, el mundo militar, el mundo cortesano, el mundo de los diplomáticos internacionales. Bueno, conocía prácticamente todos los mundos posibles, digamos, en su época, ¿no? O sea que este conocimiento humano, como experiencia humana simplemente, hubiera dado para una trayectoria vital inusualmente rica, ¿no? Pero para suerte nuestra, además, Chaucer fue un escritor extraordinario y, sobre todo, fue algo que es muy importante para un escritor, que era un hombre con oído excelente para captar las diferentes personas, para captar los diferentes lenguajes, los diferentes matices, ¿verdad? Cuando hablamos con personas de profesiones diferentes, de niveles diferentes de vida, qué fácil es confundirlos todos con su acento, ¿verdad? Entonces, Chaucer era un hombre que identificaba muy bien, que sabía situar muy bien los diferentes acentos, los diferentes ímpetus, las diferentes connotaciones de cada persona. Entonces, pudo dar vida a este mundo inmensamente variado que aparece en los cuentos de Canterbury. Parece que empezó el proyecto de los cuentos en 1386 o 87 y murió en 1400, en el año exacto del cambio de siglo, dejando los cuentos de Canterbury incompletos. Fue el mismo año en que murió Ricardo II, por cierto, que tanto lo había protegido, y él murió como un escritor completamente consagrado, esto sí, y muy famoso, tanto que los cuentos se iban reproduciendo en manuscritos a medida que él los iba completando, ¿no? Chaucer fue de los primeros autores que se benefició en gran medida de los manuscritos en papel, que no eran exclusivamente pergaminos, sino manuscritos en papel, por tanto más fáciles, más baratos de reproducir y significaban toda una industria nueva en funcionamiento en la Inglaterra del siglo XIV. Bien, ¿qué son los cuentos de Canterbury? Los cuentos de Canterbury son la crónica de un viaje ficticio, emprendido desde Londres y hacia un lugar concreto de Inglaterra. ¿Hacia dónde? Hacia la Catedral de Canterbury en el condado de Kent. Ese es el objetivo de esa peregrinación. Ese es el lugar hacia el cual se dirigen los peregrinos de Chaucer. Institucionalmente es el corazón de la Iglesia de Inglaterra, que todavía es católica. Es la sede de su arzobispado y su centro organizativo, pero simbólica y espiritualmente es mucho más que esto. La Catedral de Canterbury es el lugar donde reposan los huesos de Santo Thomas Becket, mártir de la Iglesia, que ha sido asesinado en la sede misma dentro de la catedral en el siglo XII. Por unos soldados de Enrique II. Bien, este asesinato en el siglo XII, que originalmente fue un asesinato político, aunque esto queda fuera de nuestro tema,
convirtió a Santo Tomás inmediatamente en santo súbito, ¿verdad? Muerto violentamente por la fe frente a los poderes del Estado. Esto significa que para los medievales los huesos, aquí está el sitio donde la capilla donde le mataron exactamente, en Canterbury, y esta es su tumba reconstruida. Y esto significa que para los medievales los huesos de Santo Tomás eran los huesos de un santo y generaban en su entorno un espacio sagrado. Esto estaba fomentado por la Iglesia, claro, pero iba más allá de lo que estableciera la Iglesia. El entorno físico del cuerpo del santo ya era un espacio liminar, ¿verdad? Un espacio de contacto entre lo material y lo inmaterial, o entre la tierra y el cielo. Para un medieval, para un bajo medieval todavía, un viaje a Canterbury es la imagen ideal de la vida humana, que va desde lo material hasta lo inmaterial. Todos los viajes se resumen en este. Se trataría del Itinerarium Peregrinorum, ¿verdad? El camino del peregrino. Este camino en el que el punto de salida es la ciudad o la vida física, y el objetivo puede ser Roma, puede ser Jerusalén, puede ser Santiago o puede ser Canterbury, esas ciudades que son puertas hacia otro nivel que es metafísico. Por esto es tan importante que Chaucer ponga el punto de partida en el lugar concreto y específico de Londres, que es la posada del Tabardo, en Londres, de Tabard's Inn. Hubiera podido ser otra posada, vale, pero no, es especialmente aquella. Y él dice en la localización, en Southwark, al sur del Támesis y de la ciudad de Londres. ¿Por qué? Pues porque para ir a un sitio como Canterbury, a un sitio mítico, a un sitio connotado con connotaciones sagradas, hay que salir de un lugar que sea físico e histórico para poder ir más allá, para poder ir hacia un lugar que es otro, que no es solo físico e histórico, que además es un lugar sagrado. Es de lo mundano a lo extramundano. Ese es el camino de los cuentos de Canterbury. Y lo vemos aquí. En el prólogo general, después de una breve descripción de la primavera como momento de renovación o como estación de vida que vuelve a nacer, se nos presenta en una posada del sur de Londres el autor, Geoffrey Chaucer, nos habla a nosotros, que somos su audiencia, o mejor la audiencia de entonces, lectores ahora. Se encuentra a punto de iniciar él mismo su peregrinación. Y entonces entran 29 personas a las que él va a unirse. Yo os leo el texto. Sucedió un día que en esa estación, en Southwark, en el Tabard, donde yo me hospedaba, a punto de empezar mi peregrinación hacia Canterbury con corazón devoto, al caer la noche entró en aquel hospedaje una compañía de 29 miembros, de gente muy diversa, casualmente unidos allí en un grupo, y eran todos peregrinos que hacia Canterbury irían cabalgando. Bien, él mismo sería uno de los 29 peregrinos, o sea, 29 más Chaucer son 30. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Que el autor mismo está dentro de la obra. El autor mismo está dentro de la obra, como un miembro más del grupo, no solo como narrador, sino como peregrino. Bueno, tampoco podemos asumir directamente que se trata del Chaucer histórico, tal cual era. Es más bien una proyección o una persona, en el sentido latino, una máscara, digamos, ¿no?, del Chaucer histórico. Pero bueno, en la medida en que esa proyección de Chaucer está en el poema, esa persona está también dentro de la ficción de los cuentos, ¿verdad? Esa persona está también dentro de la ficción de los cuentos y participa en esa ficción. O sea que hay un punto de proyección metaficcional en ello. Y Chaucer juega a participar él mismo como peregrino en la obra. ¿Y qué va a ser la obra? La obra va a ser los cuentos que se van contando 30 peregrinos para entretenerse a lo largo de su trayecto, desde Londres hasta Canterbury. Y cuidado, observemos que la obra no está terminada. Chaucer la dejó inacabada, no sabemos en qué proporción, ahora lo explicaré esto. O sea que al final no tenemos exactamente 30 cuentos, uno por peregrino, tenemos de hecho 24 cuentos solo, 24 cuentos. Pero hay que observar que esto equivale a una cuarta parte del plan que Chaucer tuvo en algún momento, porque el prólogo de la obra, lo tenéis en la parte superior de la pantalla,
nos habla de 4 cuentos por narrador. Es decir, cada peregrino tenía que explicar 4 cuentos, no solo uno. 2 cuentos en el trayecto hacia Canterbury y 2 cuentos en el camino de regreso. Entonces Chaucer varió este proyecto durante los aproximadamente 14 años que trabajó en la obra, pero no tenemos constancia exacta de cuál era el plan final, si es que lo hubo, si es que tenía claro cuál era el plan final. En 2 momentos del texto total se dice otra cosa, ¿no? Se dice que cada uno de los presentes debe contar solo un cuento. Entonces, hay diversas versiones dentro del texto mismo. Pero en el prólogo, en las primeras páginas, aparece esto, 2 cuentos por cada peregrino hacia Canterbury, 2 cuentos en el camino de regreso, son 60 cuentos en total, ¿no? Entonces, lo determinante es que estos cuentos no son cuentos directamente contados por el autor, sino que son cuentos contados por los varios peregrinos. ¿Y quién son estos peregrinos? Bien, aquí los tenemos. Un conjunto de 30, en el cual, curiosamente, no figura mucha aristocracia. Figuran 4 aristócratas, de hecho, el caballero, el escudero también, que es su hijo. La priora y el monje son también aristócratas, pertenecen a familias aristocráticas, pero ya veis vosotros que la mayoría de las personas aquí pertenecen a profesiones independientes, hay un gran número de profesiones independientes, un gran número de gremiales también, de artesanos que trabajan en gremios. De hecho, los 5 gremiales no tienen cuento conservado. 3 funcionarios, o que hoy identificaríamos como funcionarios, y ya vemos que el interés de Chaucer está mucho más en las profesiones independientes. ¿Veis? Mercader, molinero, cocinero, marinero, médico, comadre de abad, terrateniente, labrador. Esta gente estaba excluida de la literatura culta hasta ese momento. Esta gente estaba excluida de la literatura culta hasta ese momento. Entonces, el prólogo general, en ese sentido, es una creación absolutamente sin precedentes. Sin precedentes. Hay algunos ejemplos de sátira de estados, ¿no?, en las cuales se satirizaba muy brevemente a las personas en virtud de su profesión, pero tal cual aparecen aquí, con esta profusión de detalle y con esta presencia que tienen estos personajes, no hay precedente posible en la literatura. Estas figuras no se nos aparecen como arquetipos o como esbozos esquemáticos, sino como personas. Son figuras con un pasado, con una historia personal, que quizá ellos no quieren revelar, pero que se muestra a cada paso en su lenguaje, en sus costumbres, en su apariencia. Estas descripciones son muy ricas en lo que podríamos llamar detalles significativos, es decir, el deje de lenguaje que revela un origen geográfico, ¿no? El aderezo en el ropaje que muestra una clase social y sobre todo el gesto físico, ¿verdad? Cuántas cosas revelamos en nuestros gestos sin darnos cuenta. Esto ya pasaba, está claro, en el siglo XIV, ¿no? Pero veamos cómo se presenta esto en el caso de estos peregrinos. Por ejemplo, tomemos el caballero, ¿no? El caballero está aquí representado, y usaré siempre en la mayoría de la presentación estas miniaturas del manuscrito de Ellesmere. El caballero es el primero de los personajes presentados, es un hombre de porte elegante, está bien dispuesto, ya está entrado en años, pero como va a una peregrinación no lleva armadura. Eso es importante, ¿eh? Como va a una peregrinación no lleva armadura. Pero la idealización que corresponde siempre a su clase social queda notablemente cuestionada por algunos detalles físicos. Y fijémonos cómo se nos describe su apariencia. Había allí un caballero, hombre de dignidad, que desde aquellos tiempos en que había empezado a cabalgar, amó siempre su profesión, así como al honor, libertad, cortesía, pues noble fue a luchar siempre por nuestro rey, y nadie había alejado en tierras más remotas que él, en la cristiandad y en las tierras paganas. Y más hacia abajo, en los últimos versos, él era así el modelo perfecto de un gentil caballero. Pero si debo hablaros ahora de su aspecto, tenía buenas monturas, pero él no era elegante.
Vestía una túnica de algodón, cubierta por las manchas de orín de su cota de malla, pues había vuelto ya de sus largos viajes y se disponía ahora a la peregrinación. Bien, sus caballos tienen un aspecto excelente, pero no así él mismo. Su túnica, la túnica que lleva, está cubierta de manchas de orín, de herrumbre producida por el metal viejo. O sea que se trata de un caballero muy empobrecido. No se ha podido pagar una túnica que esté libre de herrumbre para hacer este viaje de peregrinación, ni tampoco una nueva armadura que no esté oxidada. Y a través de esa cierta falta de recursos se nos revela un caballero ya en una posición social mucho más comprometida, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto puede ser un mercenario ocasional. En todo caso, es cierto que está sufriendo apuros económicos que se ven directamente en su figura externa. Estamos viendo, o tenemos ante los ojos como lectores, la caída económica de toda una clase social. Es el principio de la gran crisis de la aristocracia. Chaucer nos revela el principio de la gran crisis de la aristocracia. O tomemos otro ejemplo, el ejemplo de la priora, que va acompañada de otra monja y de su capellán. En unos detalles previamente apuntados se traza todo un perfil, no solo social, sino también psicológico. Es una mujer joven, extraordinariamente bien educada, y veamos cómo se nos la representa. Cantaba hermosamente las horas de liturgia, entonándolas siempre a través de la nariz, y hablaba un francés muy bello y elegante, según la escuela de Stratford-atte-Bow, pues ignoraba aquel que se habla en París. Llevaba aprendidos buenos modos de mesa, nunca bocado alguno caía de sus labios, ni hundía sus dedos en la salsa profunda. Al llevarse un pedazo a la boca, cuidaba de que no le cayera gota alguna en el pecho. Bien, y aquí emerge por primera vez, en la historia de la literatura inglesa, la representación del gesto. Esta comprensión de la realidad que incluye hasta los detalles más pequeños y que revela un nuevo goce artístico en el mundo físico. Este placer en la percepción de lo real, ¿no? Que encontramos también en Boccaccio y que hermana a los dos escritores, inglés e italiano. Después, aparte de estos detalles, de este cuidado extremo en el comer, vemos cómo la prioresa viste con suma elegancia, cómo alimenta a los varios perritos con pan blanco, que no era barato entonces, y cómo lleva en el brazo un rosario muy visible, cuyas cuentas están hechas de coral y de esmeralda, y lo vemos aquí abajo. Un rosario, en los últimos versos, de pequeños corales llevaba sobre el brazo con unas cuentas verdes enhebradas en él, y de él colgaba un broche de oro refulgente en el que se veía una A coronada y esta inscripción: Amor vincit omnia. Bien, este amor se refiere al amor divino o al amor terrenal. Claro, Chaucer no responde la pregunta, deja que la formule y la responda quizá la audiencia, pero ya tenemos completo el retrato de una muchacha que se ha llevado con ella al convento, la vida y las costumbres en la mesa, los movimientos incluso en la mesa, las costumbres de la aristocracia cortesana. Esta mujer, aún siendo monja, es en todo y por todo una aristócrata, ¿verdad? Una mujer de hábitos terrenales y quizá demasiado terrenales también. Bien, hay varias figuras en la presentación. Gentes que, como os he dicho, no habían entrado en la literatura anteriormente. Un marinero, un médico, la comadre de Bath, de la que hablaremos inmediatamente en su cuento, también un párroco y la figura de un bulero. El bulero es muy importante porque representa una figura, es la última descrita en el prólogo general y sin duda es el más negativamente connotado, porque en él vemos un estado de cosas que representa una crisis permanente, una crisis estructural en el mundo de la Iglesia bajo medieval. Es un vendedor de indulgencias papales, un vendedor de indulgencias papales, es decir, un vendedor de privilegios o de perdones garantizados por el Papa a cambio de dinero o de propiedades. Esto, como sabemos, también existió en España, hasta hace pocas décadas incluso. Con la bula se obtenía el perdón o el indulto por años de purgatorio, pero también permisos por temas menores como el consumo de carne en Cuaresma o otros tipos de infracciones en el orden religioso. En la presencia del bulero
es el síntoma de este mercadeo institucionalizado con la fe, este comercio amparado por la Iglesia que un siglo después traerá como reacción la Reforma protestante. Y Chaucer era, quizá especialmente, aunque era muy neutral en sus juicios, dejando que los juicios los emitiera la audiencia, los emitiera el público, no él mismo como narrador. En este caso es más cruel que en el resto de descripciones, ¿no? Porque se refiere al buholero como un hombre que tenía saltones los ojos, como los de una liebre, le tomé por un caballo castrado o una yegua. Bien, es posible que este hombre fuera, de hecho es posible que este hombre fuera en su pasado un niño castrado con el objetivo de mantener su voz en el estado preadolescente. Esto es posible, ¿eh? Pero el narrador añade que era un excelente servidor de la Iglesia. Y justamente ahí está el problema. Quizá la excelencia del buholero en la Iglesia sea en sí misma el síntoma de la situación misma de esta institución. Bien, nos referíamos al principio a los varios géneros narrativos. ¿Y qué géneros narrativos están en los cuentos de Canterbury? Todos los que estaban disponibles para ser usados como modelo literario. Vemos todos los que hemos mencionado al principio, las formas de la narrativa medieval. Hay exempla, hay fábulas, hay lais bretones, hay vidas de santos, hay romans artúricos, los fabliocómicos, especialmente hay bastantes 5 de esta categoría. Incluso una novela en el sentido que Boccaccio le daba al tema, al género, pero escrita en verso, a diferencia de Boccaccio, aunque también es cierto que Boccaccio no cogió el tema de la novela de Walter y Griselda, los personajes del cuento del estudiante. Aparecen también en el Decamerón, aparece la misma historia, pero Boccaccio no lo toma directamente del Decamerón, sino que lo tomó de una traducción que había hecho Petrarca. Igual que vemos que están disponibles todos estos géneros medievales, que Chaucer va a transformar completamente, todos ellos están ahí para una función concreta, que es para representar a su narrador, Y igual que están presentes los exempla, los lais y las vidas de santos, también están las fábulas de animales. Y esto lo veremos, por ejemplo, en el caso del cuento del capellán de monjas. El capellán de monjas es un individuo muy erudito, y ahí tenemos un ejemplo perfecto de cómo Chaucer se apropia de un género tradicional, como es la fábula, y lo transforma totalmente por inclusividad. Y va ampliando completamente lo que en él se podía decir según la tradición. Se trata de una fábula bastante sencilla, que él extrae del román de Renard sobre la vanidad de un gallo que se complace en su canto, que se complace en tener la voz muy hermosa, y esto le lleva al desastre, a ser cazado por un zorro, claro. Pero este gallo chauceriano, llamado Chantecler, es decir, canto claro, canto hermoso, es un gallo muy hablador y muy culto. Este gallo está versado en la literatura de la antigüedad clásica, está versado en la Biblia, en los comentarios de la Biblia, en la literatura paleocristiana, o sea que es un gallo, digamos que inusual, ¿verdad? Chaucer le da una personalidad propia, le hace ser un pájaro erudito, ¿no? Bien, primero cree recibir avisos del futuro, vaticinios proféticos en sus sueños, que le avisan de un futuro desastre. Y el gallo se cree ser un profeta, de hecho, y así se lo cuenta a su gallina preferida. Tiene un harén de 7 gallinas y se lo cuenta a su gallina preferida, Pertelota, que los grandes profetas de la antigüedad han sufrido finales catastróficos. Y fijémonos en cómo se explica este gallo comparándose con ellos. Dice: mi dama Pertelot, os digo de verdad que Macrobio, que escribió en detalle la visión que en África tuvo sobre el noble Escipión, afirma que los sueños son en realidad aviso de las cosas que los hombres verán. Y además os lo ruego, mirad y buscad bien lo que las Escrituras nos cuentan de Daniel, si sus sueños tenían alguna vanidad. Leed también de José, y allí veréis muy bien que los sueños indican, no os diré yo que siempre, avisos de eventos que después pasarán.
¿Y qué os diré de Andrómaca, la esposa de Héctor, que el día en que Héctor iba a perder su vida, soñó la noche antes que él perecería? Bueno, esto ya es demasiado, ¿no? Es decir, es un gallo versado en textos bíblicos y clásicos. Pero bueno, este aviso profético, claro, se cumple en la figura del zorro, que hemos visto antes. El zorro engaña a Chantecler con la adulación, usando la vanidad para distraerle, le convence de que quiere oírle cantar y cuando el gallo va a cantar el zorro le atrapa y a punto está de ejecutarlo, ¿no? Todo esto es tradicional. El gallo se puede escapar en el último momento gracias a aprovechar la vanidad del propio zorro. Bueno, este núcleo narrativo es el argumento de la fábula, pero la gracia no está ahí. La gracia no está en la excusa argumental. La gracia está en la manera única en que estos animales se han expresado, ¿verdad? Con el gallo Chantecler citando al profeta Daniel, citando el libro del Génesis, citando los clásicos latinos, citando el Somnium Scipionis, como si hubiera ido a la universidad, ¿no? O como si estuviera muy bien versado en letras. Una vez más, tenemos el argumento como excusa, ¿verdad? Como excusa para que Chaucer pueda lucirse, renovando completamente un género que era la fábula, que tenía milenios de existencia. Y la fábula de animales ya no es solo una fábula de animales, es un espacio imaginativo para que el narrador disfrute en el acto de crear personajes dinámicos y de hacerlos hablar, ¿no? En una acumulación de lenguaje que es absolutamente chauceriana, ¿eh? Es lo que los humanistas llamarían la copia, la acumulación, ¿verdad? La acumulación de tópicos, la acumulación de lugares comunes, de lugares eruditos. Esto Chaucer lo usa para transformar este gallo y a través del gallo darnos también una imagen de la personalidad del narrador, de este narrador erudito, inteligente que es el capellán de monjas. Pero bien, lo importante es que hemos ido más allá de la función didáctica. Hemos entrado en un territorio en que lo importante es la narrativa, lo importante es la función retórica y cómo ésta crea un espacio en el cual la expresión puede llegar a cualquier sitio. Bien, hay más. A veces estos cuentos no son no son compartimentos estancos, no son unidades que estén cerradas en sí mismas. Como responden a las personalidades de los contadores, responden también al encuentro entre estos contadores. Es decir, cada cuento responde a un narrador y este narrador puede estar en debate o en polémica respecto a los demás narradores. A veces hay diferencias simplemente de tono, pero a veces hay contradicciones más profundas. Por ejemplo, en este caso, hay cuentos que funcionan simétricamente, por pares. Uno es el reverso del otro. En el caso de estos dos personajes, el fraile mendicante y el alguacil. Cada uno cuenta un cuento protagonizado por la profesión del otro. En el cuento del fraile aparece un alguacil que hace un pacto con el demonio para estafar a los mortales. Y como suele pasar cuando hacemos pactos con el demonio, termina cumpliendo el mismo alguacil condena en el infierno. En el cuento del alguacil aparece un fraile que estafa a una familia y se aprovecha de sus penas para obtener más limosnas de ellos, ¿no? Al final, mientras el fraile va rebuscando bajo el lecho del padre de familia, que está sobre la cama, lo que obtiene es una sonora ventosidad en la oreja en lugar de dinero, ¿no? Entonces, en el contraste de ambos cuentos, en la crueldad un poco satírica de su oposición, se puede ver la rivalidad entre dos sectores de la Iglesia del siglo XIV. Y sí, es cierto, son dos perspectivas que están opuestas profesionalmente. Las órdenes mendicantes, que dependen de la limosna, contra los alguaciles que reclaman dinero. Los intereses de un sector están enfrentados con los intereses del otro. Pero esta rivalidad que se ve dialécticamente en estos dos cuentos, fraile mendicante contra alguacil, debe verse también como parte de un debate más amplio sobre la vida en la Iglesia, que se trata extensamente en los cuentos de Canterbury. Hay debates sobre la validez de la vida activa o la vida contemplativa, debates sobre el valor de la castidad, debates sobre el uso de las reliquias por parte de la Iglesia, debates sobre el valor de las bulas, en el cuento del bulero. Todos estos debates no se llegan a resolver en un sentido o en otro, ni se espera tampoco que se resuelvan, sino que
esto es lo interesante, el concepto mismo de debate, con los varios cuentos usándose como ilustraciones, es el corazón de los cuentos de Canterbury, ¿verdad? El debate entre estas 30 personas que van hacia Canterbury y en el camino van exponiendo sus varias dudas y sus varias inquietudes. Este es el corazón de los cuentos, esta variedad de perspectivas, ¿no? Eso es lo que motiva a Chaucer como narrador. Por eso son tan importantes también las interrupciones. Es importante y es significativo que el molinero interrumpa al caballero e insista en contar su cuento después que él. ¿Por qué? Porque ha roto la jerarquía. Claro, si el molinero cuenta su cuento después del caballero, significa que no hay jerarquía aristocrática, ¿verdad? Es importante también que el narrador, ese narrador que se llama Chaucer, sea interrumpido por el mesonero o que empiece un cuento y no lo termine. Esto es lo que importa tanto como los cuentos mismos. Todas estas interrupciones, así como las varias disputas que siguen a los cuentos entre los personajes, todas son significativas. Son parte del efecto de espontaneidad y de viveza que tiene el texto. Porque al final, ¿dónde está la jerarquía entre estos 30 peregrinos o dónde está el orden lógico en estos cuentos? Pues no hay jerarquía y no hay orden lógico. Esto es al contrario del orden muy fijado que tiene el Decamerón. En el caso de los cuentos de Canterbury no hay jerarquía y no hay orden. Toda la obra está en flujo, todo el texto está en movimiento. Y así es como debe ser, porque el mundo se ve aquí como esta variedad, como esta interrupción y reinicio constante que tiene lugar en la peregrinación, ¿no? Que tiene lugar en nuestra vida. Digamos. La peregrinación es la peregrinación vista también como la vida, como el mundo, como retomar temas que anteriormente se han contado y contarlos otra vez de nuevo, desde otra perspectiva. Este es el principio de la variedad literaria en los cuentos de Canterbury. Bien, dado que nuestro tiempo es limitado, nos acercaremos al personaje que muchos han visto como más significativo de la colección, que no lo es necesariamente, porque como os he dicho, todos los personajes tienen su contenido, todos tienen su sugerencia, todos tienen un valor equivalente a nivel de narración, todos tienen un cuento dentro, digamos. Pero uno de los personajes que ha llamado más la atención es el personaje de Alice de Bath. Es la mujer llamada en castellano tradicionalmente la comadre de Bath. Un personaje que va a contar su cuento y antes de introducir su cuento se introduce ella misma en un prólogo especial para el cuento, se introduce entre todos nosotros. Ella presenta su cuento y al escuchar su voz notamos que algo ha cambiado para siempre en la literatura vernácula. Esto realmente merece tenerse en cuenta porque aquí tenemos un personaje que en cierto modo anticipa ya, si queremos ver la literatura como una progresión secuencial de temas o de influencias, aquí podemos anticipar a Shakespeare claramente. En el horizonte podemos escuchar la voz de algunos personajes de Shakespeare. Esta mujer se ha casado ya 5 veces, va vestida de rojo a la peregrinación, lleva un sombrero extraordinariamente ancho que antes hemos visto en la imagen de la miniatura, bajo el cual caben varias personas. Entonces, quizás es legítimo preguntarnos hasta qué punto esta peregrinación no puede ser la excusa para encontrar el sexto marido, ¿no? Vamos a preguntarnos hasta qué punto la peregrinación puede ser una excusa para encontrar el sexto marido. Es una mujer franca, y cuando decimos que es franca no es que no mienta, porque ella misma reconoce que ha mentido siempre, y ella lo confiesa, pero es franca totalmente en su desinhibición, en su lenguaje, en su expresión. Porque esta mujer afirma por primera vez en la literatura inglesa la vida física, la vida de los sentidos, por encima de cualquier otro valor, y además une la reivindicación de esta vida y de estos sentidos al concepto de dominio, al concepto de poder personal. La sexualidad y el poder, y la sexualidad como poder. Esto es rotundamente nuevo.
No hay referencias previas a Chaucer en la literatura vernácula. Sí hay algunas en el Roman de l'Arròs, en francés, pero no en la literatura vernácula y no en inglés, y no tan completos, desde luego. Ella se presenta como hija astrológica de dos divinidades o dos principios, Marte por un lado, Venus por otro, es decir, el amor y la guerra. Y vamos a escucharla un momento, tal y como se presenta ella misma, en estos versos al principio de su cuento, antes de contar su cuento. Dice: que Dios me ayude. Yo era muy lujuriosa, hermosa, adinerada, joven y bien dispuesta. Y en verdad, como mis maridos me decían, tenía el mejor quoniam que pudiera desearse. No traduciremos esta expresión. Es cierto que desciendo de la diosa Venus en sentimientos, pero de Marte en el valor. Venus fue quien me dio mi lujuria y lascivia, y Marte quien me dio robusto atrevimiento. Ay, ay. ¿Quién fue que dijo que el amor es pecado? Yo siempre he seguido mi propia inclinación, condicionada por las estrellas del cielo, que me hicieron así. Nunca pude negar mi habitación de Venus a un hermoso joven. Tan cierto como que Dios es mi salvación, nunca he sabido usar de la moderación. Y siempre me he regido por mi buena apetencia. Ya fueran altos, bajos, fueran negros o blancos, no me importaba mientras supieran complacerme bien. Esto es lo que a ella le interesa, ¿verdad? Es decir, la vida real, lo palpable, los cuerpos incluso. Y le interesa de un modo desenfrenado, de un modo extremo, que está siempre a punto de desbordarse, de pasar cualquier límite. Chaucer aquí no solo nos da un retrato, no solo crea un personaje, sino que sobre todo nos da una voz, ¿verdad? Una voz poderosa que es absolutamente torrencial. Como digo, quizá hubiera algunas referencias en el Roman de l'Arròs, en el personaje de la vieja mujer, en el cuento de la rosa francés, el Roman de l'Arròs, pero esto es radicalmente nuevo. Existía en la literatura medieval, desde luego, una literatura antifemenina que se extendía en todas las direcciones y en todos los géneros. Y había textos de San Jerónimo, textos de San Agustín, textos de Joviniano, detallando los vicios que se atribuían a las mujeres. Bien, la comadre de Bas, en su voz, se enfrenta abiertamente y sin ningún temor a esa tradición misógina. Su desenvoltura, la desenvoltura que tiene en términos sexuales, de su voluntad de dominio sobre los 5 esposos que ha tenido, quedan fuera de toda duda, y el texto así lo dice. Ella recomienda sin titubeos que se use la fuerza y la mentira para controlar a los hombres, sin complejos. Así lo dice en su texto. Escuchad pues cómo me comportaba. Esposas sabias que me comprenderéis. Habladles de este modo, acusadlos falsamente, pues nunca sabrá un hombre con tanto atrevimiento perjurar y mentir como una mujer lo hace. Bueno, claro, aquí hay una paradoja, y es una paradoja que Chaucer no puede evitar, o quizá no quiere escaparse de ella, ¿verdad? Cuando ella afirma su deseo de dominio, su uso de la mentira y de la manipulación en esta guerra de sexos, la herencia de Marte que tiene, la comadre de Bas también llega a ser hasta cierto punto un personaje misógino ella misma. La necesidad de dominio que tiene, la voluntad de poder y de unir el poder y el placer la hacen ser, aunque no solo, un ejemplo que podría usar negativamente un pensador de la misoginia medieval. ¿Me explico? Es decir, ella niega a Teofrasto, niega a San Jerónimo, lo hace explícitamente además, niega a Joviniano, pero su actitud podría ser ella misma un ejemplo de Teofrasto o de San Jerónimo. Pero ahí en la ambigüedad está el juego. Ahí está la ambigüedad del personaje. Alice de Bath es excesiva, es extrema, pero no la podemos juzgar moralmente, ni ella se dejaría juzgar tampoco. Y uno intuye que Chaucer mismo, como autor, está fascinado por esta voz que ha creado y por esta voluntad de vivir que esta voz expresa. Este vitalismo es el que caracteriza realmente al personaje, y por este vitalismo esta voz es totalmente nueva y dejará su marca en la literatura. Bien, el cuento que cuenta ella, que cuenta la comadre, es una aventura artúrica.
Y aquí ya se ve cómo los géneros son manipulados en función del narrador. Cada género cumple su función, pero dentro de la personalidad de cada uno de los narradores a Canterbury. Pues bien, es una burguesa, ella misma, la comadre de Bath, es una burguesa, es una propietaria de una fábrica de tejedores, de tejidos y de vestidos, que narra una ficción que en principio era prerrogativa, era exclusiva del espacio cortés. Una historia del rey Arturo, de tiempos del rey Arturo. Ahora bien, esta es una aventura artúrica que está dominada completamente por las mujeres. Se cuenta la historia de un caballero que ha sido condenado a muerte por violar a una mujer. Y la condena es a muerte, es definitiva. Y tendrá lugar en el plazo de 1 año. Y en el plazo de 1 año él tiene que encontrar la respuesta a una pregunta. Es la única posibilidad que tiene para escapar de la pena de muerte. Y la pregunta es, ¿qué es aquello que más desean las mujeres? Bien, pasa 1 año en búsqueda infructuosa. La corte de Arturo se prepara para ejecutarle y en el último momento encuentra una anciana que dice conocer la respuesta y se la dirá a cambio de casarse con él, ¿verdad? Entonces el caballero acepta y la respuesta es: las mujeres quieren obtener más que nada el dominio sobre sus esposos. El caballero ofrece esta respuesta a la reina Ginebra la da por válida y le perdona la vida. Y en la noche de bodas, una vez que él ha admitido la superioridad de ella, la anciana se revela como un hada, como era de esperar en un mundo artúrico, como un hada, y terminan uniéndose felizmente, ¿no?, en una unión sexual consentida. Perfecto, pero en este cuento que de hecho reconoce la realidad de la violencia sexual, y en la cual hay un castigo por la violencia sexual además. Pero es muy interesante que termine con estas líneas, y aquí tenéis el final del cuento. Dice: y hasta el fin de sus días vivieron felizmente. Que Cristo os envíe buenos maridos, que sean muy jóvenes y mansos y alegres en la cama, y quiera permitiros que les sobreviváis. Hombre, perfecto. Y le ruego que acorte las vidas de aquellos que no quieran dejarse mandar por sus esposas. Y que en lo que se refiere a los viejos tacaños, que el cielo va a caer la peste sobre ellos. Hombre, es que, claro, al final, en el tono y en la reivindicación de dominio que hace, la narradora, Alice de Bath, se impone sobre el cuento, ¿verdad? En estas líneas vemos que, como pasa muchas veces en los cuentos de Canterbury, al final la vida se impone sobre la literatura. Es decir, sobre las restricciones habituales de los géneros literarios se impone el acento del narrador, la voluntad del narrador. En este caso, que no es, evidentemente, no es directamente, digamos, Geoffrey Chaucer, sino que es el personaje, la comadre de Bath. El acento vitalista y excesivo de la comadre tiene más fuerza incluso que el cuento que ha contado, y rompe al final los protocolos estilísticos del cuento y hace esta reivindicación final, ¿verdad? Bien, quisiera integrar finalmente en nuestra comprensión de los cuentos el papel del cuento del buldero, del vendedor de bulas. Es el personaje que hemos visto al principio y que es fundamental en el conjunto de la narrativa. ¿Por qué el buldero es fundamental? Aquí lo tenemos representado en una imagen de William Blake, del poeta y pintor romántico. Se le ve perfectamente en esta actitud un poco andrógina que decíamos, que no tiene una sexualidad clara, que podría ser quizá, como hemos dicho, alguien con una sexualidad indefinida, o quizá haya sido forzado a que sea así indefinida, pero es importante que este narrador se aparezca como extraño, ¿verdad? Aparezca en el prólogo general como un personaje un poco en el margen de la sociedad. Alguien que es inquietante en su apariencia y en su voz chillona, pero en el momento en que empieza a hablar, inmediatamente se nota que es alguien que tiene una gran fuerza retórica, alguien que usa su voz para intimidar al resto. Y esto es algo que no pasa en ninguno de los otros cuentos. Hay un elemento intimidatorio en la voz del bulero. Y al final de su cuento hay una reacción muy irada, muy agresiva
del mesonero que nota el cambio de ambiente que se ha producido, porque este cuento es ante todo un cuento de terror. Hoy lo llamaríamos un cuento gótico, pero no en el sentido histórico contemporáneo de Chaucer en el siglo XIV, sino en el sentido que usaron los románticos, a Gothic tale, ¿no? Digamos. Se nos cuenta sobre 3 jóvenes juerguistas en una taberna que escuchan a los parroquianos hablando muy asustados sobre cómo la muerte se ha abatido sobre el país. Aquí interviene, por cierto, ese miedo tan propio del siglo XIV, que es el miedo a la muerte en la forma de la peste. Chaucer había vivido una peste de pequeño, no la experimentó él mismo, pero vio sin duda infinidad de personas que murieron en la década de 1340 en el continente, 1360 en Inglaterra, exacto. Hubo de ver en 1360 el dominio y la presencia de la peste. Pues bien, en este cuento se hace uso de la peste como ambiente, ¿no? como background. Estos 3 jóvenes que están en una taberna bebiendo oyen hablar de la imagen de la fuerza espantosa que es la muerte, y ellos interpretan que la muerte es una persona. Es decir, para ellos la muerte no es solo un concepto. Es una persona a la que se puede eliminar, a quien pueden matar y obtener una recompensa por ello. O sea, esa personificación que hacemos de la muerte cuando hablamos, ellos la entienden literalmente. Entienden literalmente la presencia de la muerte como persona y salen esa noche a matar a la muerte. Bien, es una noche de niebla y de oscuridad en la cual encuentran tan solo un extraño anciano, un anciano que dice haber caminado por la tierra y que se lamenta por no poder morir. Y este anciano les señala, dice él, el lugar donde hallarán la muerte. La hallarán debajo de un roble al margen del camino. Y bajo el árbol encuentran un tesoro. Un montón de piezas de oro que ellos inmediatamente se apropian. Pero ya en ese momento, claro, la codicia les puede y se olvidan de su plan original. Cada uno de los 3 piensa cómo deshacerse de los otros 2. Y cómo quedarse todo el dinero para él mismo, sin compartirlo con nadie. Entonces, uno de ellos envenena la bebida de los otros 2, los otros 2 conspiran para asesinarlo. Y bien, al final del cuento nos queda la imagen sucinta y poderosa de los 3 cuerpos muertos bajo el árbol. Esta imagen inusualmente austera en los cuentos de Canterbury. Es una imagen muy simple y muy poderosa, ¿no? La imagen de los 3 cuerpos bajo el árbol. Pues podemos sentir, sin que se nos diga, podemos sentir que ese árbol bajo el cual quedan los 3 cadáveres es de algún modo el árbol del pecado original, bajo el cual estamos todos y que continúa motivando todas las acciones humanas. Y podemos sentir también que ese anciano, que lo tenemos en el retrato, ese anciano que ha guiado a los jóvenes hacia el árbol, es él también una personificación de la muerte. Este sentido de sugerencia tan poderoso y tan penetrante en el pecado y en la muerte como constitutivos de la realidad humana son plenamente coherentes con la caracterización del bulero en el prólogo general. Y lo más siniestro de todo el cuento es que al final la motivación del narrador para todo ello es completamente materialista, completamente cínica. Porque al terminar el cuento, el bolero muestra su bolsa llena de reliquias, probablemente son todas falsas, e invita a los peregrinos a que hagan una ofrenda de 6 peniques para obtener la remisión de sus pecados. Esto es así. Es decir, el mismo orador capaz de inducir el terror en la compañía no tiene en realidad otra motivación que la codicia materialista. Nada más. Esto es como en Los hermanos Karamazov, es decir, como el cuento del Gran Inquisidor, lo que dicen del Gran Inquisidor. El problema es que el Gran Inquisidor mismo no cree en Dios. Bien, el bulero tampoco cree en Dios. Es quizá este personaje, al final, es quizá el principio del nihilismo en la literatura. Igual que quizá puede serlo quizá la Celestina en castellano también. Estos personajes que están muy al margen de la sociedad y que parecen saber algo siniestro sobre ella y sobre nosotros,
y este conocimiento les hace actuar como lo hacen, es decir, con motivaciones exclusivamente materialistas. Intuyen de algún modo que las ideologías es posible que todas ellas sean falsas. Esta perspectiva tampoco hemos de pensar que sea la de conjunto, ¿no? Queda, creo yo, como un reverso que es necesario que esté también en el espacio bullicioso y vitalista y al fin y al cabo muy tolerante que son los cuentos de Canterbury. Bueno, Chaucer era un hombre de su tiempo y dio voz a las contradicciones de su tiempo, del siglo XIV, y a las voces que a veces estaban enfrentadas o tumultuosas que se abrían paso en su sociedad. Al final de todas las ediciones de los Canterbury Tales figura un fragmento, no sabemos cuándo fue escrito, en que él se retracta de lo que ha escrito. O sea, hay una retractación al final. Es seguro que era de Chaucer. Lo que no es seguro es que la escribiera al final de los cuentos y antes de morir. La debió escribir en algún momento durante los cuentos. Él menciona allí aquellos de los cuentos de Canterbury, se retracta de aquellos de los cuentos de Canterbury que tienden al pecado y dice que espera ser uno de los que se salven en el día del juicio final. Bien, si entre los criterios establecidos para el día del juicio final está la comprensión profunda de la realidad y la capacidad para representarla, no solo para su época, sino para todas las épocas, entonces yo creo que la eternidad la tiene Geoffrey Chaucer bien ganada, ¿verdad? Muchas gracias. Por cierto, los versos incluidos, que son todos ellos de los Canterbury Tales, pertenecen a una edición de los cuentos que espero salga próximamente, y en la traducción era mía propia, verso por verso del original inglés. Bien, muchas gracias.